Muy buenos días, hermanos. Domingo 2 de enero del 2022. A Dios gracias. Un año más que el Señor nos concede. Una semana más que el Señor nos concede. Quiere el Señor permitirnos ver su gracia y su favor, así como lo hemos visto en todo el año que ha transcurrido. Que el día de hoy podamos renovar nuestro compromiso. Hemos cantado que debemos dar gracias. Hoy puede ser el año que una de dos, quizás el Señor venga o quizás nosotros vayamos al Señor. Por eso tenemos que estar listos, preparados y confiados, como decía el tercer canto. ¿Confiados de qué? De que el Señor va a continuar y culminar su obra en nosotros. No solo eso, tenemos que estar también agradecidos porque sabemos que en medio de todas las cosas vamos a seguir siendo renovados. El Señor va a transformar nuestra vida hasta el día que Él nos llame a su presencia. Estaremos listos. Quiero invitarle amablemente a que podamos elevar una oración antes de entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Podemos estar confiados, como ha dicho el canto, Señor, de que tú nunca nos vas a fallar, de que siempre nos vas a guiar a tu perfecta voluntad. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Rendirnos humildemente y voluntariamente a la dirección de tu Santo Espíritu, que a través de tu palabra pueda proveer a nuestras vidas. Ayúdanos a comprender, entender que lo mejor de nuestra vida, Señor, es conocerte a ti. Eso es la vida eterna, tú has dicho, Señor, en el libro de Juan. Eso es lo que venimos a hacer en esta mañana, a rendir nuestra vida, nuestro corazón, exaltarte, darte gracias, a confiar en ti, a renovar nuestra confianza también, nuestra entrega. Y queremos suplicarte, así como aquellos dos que iban en el camino de Emaús, Señor. Ayúdanos a entender quién eres tú. Explícanos tu palabra, muéstranos y abre nuestros ojos para que cuando te contemplemos, nuestro corazón pueda amarte con todo, cada día de su vida. En Jesucristo, amén. Quiero pedirles amablemente que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Solamente vamos a leer versículos del 13 al 17, aunque voy a explicar todo lo que es la porción del 13 al 35. Pero solo daremos lectura, versículos 13 al 17. Dice la bendita palabra de Dios. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Dios bendiga su palabra. ¿Puede tomar asiento, por favor? En esta mañana quiero alentarle, compartir con usted un mensaje a través del cual espero que el Señor pueda animar su corazón. ¿Animar de qué forma? A restaurar lo que ha dejado quizás a medias, a retomar lo que vale la pena en esta vida. Y lo que vale la pena en esta vida es conocer a Jesucristo, imitarlo en su conducta y cosechar los beneficios que ello implica para nuestro diario vivir en cada una de las áreas de toda nuestra vida cotidiana, de aquí hasta que nos encontremos con el Señor. El título de esta enseñanza es precisamente, como les publiqué en la imagen, un nuevo comienzo. Eso es lo que representa cada día que nos levantamos. Es una oportunidad de empezar de nuevo, no de seguir en lo mismo, sino de comenzar realmente algo distinto. En el pasaje que en parte hemos leído, yo creo que usted en la lectura que hicimos en diciembre, no sé si prestó atención a los detalles, pero son muy significativos lo que va a describir Lucas. En lo que sucede a aquellos dos, uno de ellos llamado por cierto Cleofas y el otro no sabemos quién es,
Pero en esa experiencia que aquellos 2 discípulos, por cierto, no son 2 de los discípulos de los 12 o de los 11 restantes, porque Judas ya se ha ahorcado. Son 2 discípulos de muchos más que Jesús tuvo, pero estos 2 discípulos, si usted lee toda la historia, dice que van y le cuentan a los 11 restantes. De los 11 pues solo estaban 10, porque Tomás no estaba cuando Jesucristo se manifiesta por primera vez a los 10 reunidos en aquel cuarto, tristes y solitarios. Pero en esta experiencia del camino de Emaús, Jesús muestra cuál debe ser la actitud o la manera en la que uno debe enfrentar los grandes desafíos que uno ha vivido y que el pasado tiene sobre los hombros de una persona. Asimismo nos muestra cómo se puede asumir el presente aún con un pasado difícil. Eso es lo que nos explica la experiencia de aquellos 2 que van rumbo a Emaús. Tengo una pregunta que hacerle en tono personal. ¿Se ha preguntado usted cómo empezar de nuevo? ¿Qué fue de usted el año pasado? Ya le he hecho esta pregunta y se la vuelvo a repetir. Las decisiones, las ideas, todo lo que usted abrazó, permitió, con lo cual alimentó su mente, su corazón, ¿de qué forma le han, compensado, si es que podemos decirlo de esa manera? ¿O qué resultados le han traído sus decisiones, sus actitudes, los hábitos y conductas que ha tenido? ¿A dónde le llevaron el año pasado y dónde le tienen el día de hoy? ¿Cómo inicia este año? ¿Con cargas? ¿Con saldo negativo o con saldo positivo está iniciando este año? De acuerdo a las decisiones que hizo el año pasado, aún hasta el último día del año pasado, algunas de esas decisiones puede que le estén pasando factura aún el día de hoy. Cambió el año, pero las decisiones que hicimos probablemente nos sigan pasando factura y no se van a quedar en el año que transcurrieron, en el año pasado, sino que pueden persistir aún mucho tiempo después. De ahí que la importancia en revisar cómo uno ha llegado y cómo está iniciando en este año, pero más allá de eso, cómo está su relación con Dios. ¿Qué lugar tiene Dios en su vida? ¿Qué espacio ocupa Dios en su vida? En aquellos 2 que van rumbo en aquel camino Emaús, 11 kilómetros de Jerusalén, dice que el mismo día, ¿de qué día está hablando? Está hablando del domingo. El domingo que Jesús resucitó a primera hora, según Juan nos cuenta, las primeras que se dan cuenta de que Jesús ha resucitado, aunque no lo ven, son las mujeres, al menos cuando se asoman a la tumba, porque cuando salen de la tumba lo ven y creen que es el jardinero que se encarga de tener el cuidado de las plantas y demás que rodean esa zona de la tumba que estaba en la roca. Esa gente, las mujeres son las primeras que contemplan los ángeles, ven a Jesús que le dicen, creen que es el cuidador y le dicen, ¿dónde pusieron a nuestro Señor? Y Jesús les muestra una cierta parte a ellas. Ellas corren y le dan la noticia a estos 2, pero también se la dan al resto. Pero en esa experiencia que ellos tienen, están tan absortos, tan hundidos y sumidos en la tristeza y el dolor que ha representado todos aquellos eventos, la trágica muerte de Jesús, el asunto de toda la crucifixión, el arresto, crucifixión y demás de Jesucristo, representa un momento muy desafiante para aquellos discípulos. No solo estos 2, sino gran parte de los discípulos de Jesucristo. ¿Cómo empezar? Seguramente ellos se preguntaban, ¿cómo podemos continuar nuestra vida después de enfrentar semejante experiencia en el pasado? Está muy fresco todo lo que ha acontecido. La mayor esperanza de sus vidas, debemos considerar algo. La mayor parte de los judíos en aquella época tenían una esperanza, que aquel que iba a llegar, llamado Mesías, Cristo, Él iba a traer esperanza, nuevas oportunidades, descanso de sus hombros respecto a la opresión, a la explotación que en muchos sentidos sufrían por mano de los romanos. Entonces ellos tenían la esperanza de que ese año, a través de Jesucristo, iban a volver a tener un mismo gobierno como lo habían tenido siglos atrás, bajo David en particular,
algo glorioso. Iba a ser una época dorada de esperanza, de paz. Se iban a acabar los impuestos, se iban a acabar los abusos, iban a poder prosperar y estar en paz. Pero cuando ven todo lo que acontece, que traicionan a Jesucristo, que Jesucristo no mueve un dedo siquiera para librarse de sus captores, sino que va hasta las últimas consecuencias y de una forma tan difícil, tan vergonzosa. ¿Cómo es posible que la mayor esperanza de Israel termine de ese modo en una tumba? No puede ser posible. Los sueños y esperanzas parece que fueron sepultados juntamente con Jesucristo. Eso describen los 4 evangelios respecto a la experiencia que están viviendo la mayor parte de los discípulos, y en particular estos 2 que Lucas enfoca en el camino Emaús. ¿Cómo se siente hoy día usted? ¿Cómo está empezando este día domingo? ¿Está empezando con la mayor de las ganas? ¿O tiene alguna experiencia reciente del año pasado o de años atrás que aún hoy día siguen impidiéndole poder mirar el presente y el futuro con esperanza? Porque pareciera ser que el pasado le ha sepultado a usted la mayor de sus esperanzas. Todo aquello en lo que usted confiaba y en lo que usted ponía su corazón, quizás ha dicho como estos 2 de Emaús: ya no hay esperanza. Todo lo que habíamos construido se fue a tierra. Donde depositamos nuestra confianza, de lo cual esperábamos lo mejor para nuestras vidas, se ha esfumado, se ha perdido todo. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Sabe? Dicen los escritores bíblicos que la mayor parte de los discípulos, en particular los 11, la mayor parte del tiempo se la pasaban encerrados, llorando amargamente y cuidando sus espaldas. No dejaban entrar a nadie. Eso les expliqué un poco en una reflexión, de que cuando llegaba parece que da la idea de que tenían una especie de clave, de que no dejaban entrar a cualquiera que tocaba la puerta tenía que identificarse de buena manera, porque no iban a dejar entrar a nadie, por el temor de ellos ser arrestados y morir quizás como Jesucristo, por ser seguidores de Jesucristo. Gracias a Dios no aconteció tal cosa, pero vivían con el temor, la pasividad. Quiero explicarle pues, quiero animarle a través de 3 pasos que Jesucristo manda, ordena, a través de este pasaje. De forma general, por cierto, lo voy a explicar. Pudiéramos decir mucho más, pero no tenemos el tiempo de momento para desarrollarlo. Quiero decirle de modo general 3 pasos a través de los cuales Jesucristo nos dice cómo iniciar de nuevo, cómo empezar el presente a pesar de un pasado difícil y aparentemente desesperanzador. Quiero darle 3 pasos. En primer lugar, Jesús guía a sus discípulos. Esto es algo que debemos tener presente. Ninguno de estos pasos se pueden llevar a cabo sin Jesucristo. Jesús es el único medio a través del cual se pueden concretar cada uno de estos pasos. Primer paso: identificar los factores que causan desaliento, o identificar los factores que desalientan. Antes de empezar de nuevo hay que hacer un balance, hay que hacer una autoevaluación de la vida. ¿Dónde estamos y qué nos trajo aquí donde estamos? ¿Qué decisiones hicimos? En particular, lo que debemos revisar son las ideas, pensamientos, filosofías, creencias, doctrinas. En el caso de nosotros, quienes creemos en Jesucristo, tenemos que revisar con qué hemos estado alimentando nuestra mente y nuestro corazón, no solo en el año que ha transcurrido, sino a lo largo de todos los años que tenemos de vida. ¿Qué ha alimentado nuestra mente y nuestro ser? Los discípulos, si usted se fija, como describe Lucas, dice que ellos se la pasaban, perdone la expresión, repasando, refriteando el pasado, pero lo hacían de tal modo que en vez de animarlos, los llenaba de mayor tristeza y los llenaba de mayor desilusión. Hay algo que nos suele suceder como seres humanos, que cuando vemos el pasado muy pocas veces volteamos a ver para ver lo bueno del pasado. Generalmente siempre, si hay algo doloroso, repasamos ese dolor y pareciera ser, diría como en la antigüedad, como la casetera y la cinta que le rebobinábamos, nos enfocamos en aquellos aspectos que en vez de animarnos nos apachurran más.
Eso estaban haciendo los discípulos. Dice el escritor bíblico, 2 de ellos iban el mismo día, el domingo, es el día difícil para ellos. Dicen, nos dijo Jesús que al tercer día iba a resucitar. Ya es el tercer día y no ha sucedido aparentemente nada. Están caminando rumbo a su hogar, probablemente viven cerca o en ese lugar llamado Emaús. Dicen que 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando, dice, entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. En lo que se enfocaban por el resultado que obtienen, estaban enfocándose en todo lo dañino, lo triste, lo lamentable. Se acordaban de gran parte de las cosas, pero ¿sabe qué es lo menos que se acordaban? De lo que Jesucristo les había anticipado. Jesús les dijo que eso iba a suceder, pero entre todo su recuerdo, ellos no traían a su memoria el hecho de que Jesucristo había anticipado y prometido de que las cosas, aunque aparentemente lucieran tan mal, pero que no era el final, sino que era apenas el principio de algo mucho más lleno de esperanza. Estos 2 discípulos, según lo que dice el escritor, cuando Jesús se acerca, y recuerden que Jesús en el versículo 17 les pregunta, ¿de qué tanto hablan? ¿Por qué están tristes? Bueno, esa expresión de ¿por qué están tristes? Otras traducciones dicen que cuando Jesucristo se acerca y les dice, ¿qué palabras son estas que tienen entre ustedes? O sea, ¿de qué forma están ustedes alimentándose? O de alguna manera Jesús les dice, ¿en qué tanto están pensando? ¿Qué tanto les brota? Cuando usted se siente triste, ¿cómo se siente cuando va a otra persona y en lugar de animarle a la otra persona, lo único que hace es alimentar más su desesperanza, porque él le cuenta igual su tristeza, sus dolores, sus angustias? Eso, en vez de alentar, generalmente nos hunde a los dos, no llena de esperanza. Dice que estos 2 discípulos van hablando de lo mismo. Ambos están alimentando su tristeza y dolor. Ambos están sumidos en la desesperanza. Y sucedió, dice Lucas, que mientras hablaban, es decir, mientras discutían, sabe que el dolor no nos deja ver a Jesucristo a veces. La angustia, la desilusión, la confusión, la frustración, nos hacen ver de todo menos a Cristo. De todo nos hacen ver menos poner la esperanza en Dios. Estos 2 discípulos están sumidos. No solo eso, la tristeza, el dolor, la confusión, la angustia, nos llevan generalmente a ceder a la corriente, es decir, a nuestro entorno. Si nuestro entorno está viviendo algo difícil, angustiante, es muy difícil a veces por sí solo lidiar contra la corriente. A veces uno termina cediendo a la presión. El pensamiento que estos 2 discípulos que están caminando rumbo a Emaús tienen es el pensamiento de mucha gente quienes los rodean. Eso es lo que debemos considerar. Ellos alimentan su mente y su corazón de muchas cosas, pero de esas cosas tristes que miran en el pasado. Y no solo eso, aún las cosas tristes, desesperanzadoras, con una perspectiva que no considera a Dios, de la misma forma que su entorno, mucha gente, porque ellos le dicen a Jesucristo, ¿que acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y le explican a Jesucristo la perspectiva general de cómo las personas ven lo que ha acontecido respecto a ese día. Todos ven como desesperanza, decían, parecía que él iba a ser, pero no lo fue. Ellos entonces toman esa perspectiva y la hacen suya. Si usted es una de esas personas que se deja manipular, que cede, que aun cuando usted quizás se levante con optimismo, pero sale a su entorno y se encuentra gente amargada, pesimista, falta de perspectiva y futuro, si se deja absorber por ello, generalmente puede ser que tiene unos cimientos, es decir, tiene la práctica de repasar y repasar el pasado, solamente tomando lo dañino y doloroso de él. Jesucristo dice, tienen que aprender a mirar para iniciar de nuevo, hay que ver qué han estado haciendo mal. Y uno de los aspectos principales es que nuestros pensamientos determinan muchas de las veces la forma en que nos vamos a comportar o cómo vamos a reaccionar frente a lo que vivimos. Algo que tenemos que considerar es lo siguiente: los discípulos no tenían control sobre lo que había sucedido. Se lo voy a decir de esta forma: usted y yo vamos a vivir o hemos vivido circunstancias
bajo las cuales no podemos tener el control de mucho de lo que sucede respecto a lo que nos sucede, pero sí tenemos control en la manera en cómo vamos a reaccionar frente a lo que nos sucede. Eso sí podemos tener control. Quizás sobre las cosas y las circunstancias no lo tenemos, pero sí tenemos absoluto control de qué es lo que vamos a permitir que llegue aquí, se manifieste en la totalidad de nuestras acciones y decisiones. Los discípulos alimentaban constantemente sus mentes y sus corazones con ideas sin Cristo, palabras y pensamientos que en lugar de llenar de esperanza, los desesperanzaban. ¿Cómo está alimentando su mente y su corazón? ¿A qué le da tantas vueltas en el pensamiento? Cuando observa su vida, su pasado, las circunstancias que ha vivido, ¿qué es lo que suele mirar y extraer de ellas? ¿Le impulsan o le hunden? Dependiendo dónde enfoque sus ojos y con quién esté enfocando sus ojos y sobre qué base y palabras, ideas y pensamientos esté examinando su pasado, acorde a eso, será lo que usted de alguna manera va a manifestar en el presente para poder iniciar. ¿Qué pensamientos dominan? No solo eso, hay que observar cuáles son las actitudes que predominan, porque lo que pienso, eso me hace ser. De acuerdo a cómo pienso, alguien dijo con mucha razón por ahí, usted nunca va a poder actuar contrario a lo que realmente cree en lo profundo de su corazón. Nunca va a poder ir en contra de lo que realmente usted cree. Siempre va a actuar conforme a lo que usted cree, a sus ideas, filosofías, pensamientos y demás. Siempre se van a manifestar en sus conductas, en sus actitudes, en sus hábitos. Miren cómo reaccionan los discípulos. Como tienen mal alimentado el corazón y la mente con palabras tristes, reaccionan de la misma forma. Reaccionan con duda, falta de fe y temor ante las grandes tragedias que están viviendo en su vida. El temor es algo que todos enfrentamos. La incertidumbre es algo que todos enfrentamos. La duda también es algo que todos enfrentamos. No es malo enfrentar la duda. El problema es dejar que la duda nos absorba y hacer a un lado las palabras de Jesucristo. Esa es una de las cosas que los discípulos hacen. Reaccionan con dudas. Lo voy a decir de esta manera, en términos coloquiales. Si usted se alimenta mal y quiere hacer un ejercicio que le demanda fortaleza, firmeza, fuerza física, si está mal alimentado no lo va a poder desempeñar de manera adecuada, diría, cualquier deporte que usted quiera hacer. En cuestión de la fe, en cuestión de continuar una vida de la mejor manera, con ánimo, con esperanza, eso se ejercita también. Si no se ha alimentado bien la mente y el corazón, es muy complicado asumir semejante ejercicio solo porque sí. Los discípulos hacen a un lado el consejo divino, se dejan llevar por lo que piensan los demás. No Cristo determina su forma de ver el pasado y su presente, lo determina la perspectiva de la gente sin Cristo. Ellos dicen, se acabó la esperanza. Cuando ellos dicen, nosotros pensamos que Él iba a redimir, dice, esperábamos en pasado que Él redimiera a Israel. En otras palabras, lo que creímos ya no es más, porque se acabó con la tumba. Eso dicen los demás, dicen estos dos, que no saben lo que dicen, lo que se está diciendo, lo que todos comentan. Dejarse llevar por la corriente no siempre es bueno. No siempre lo que piensan los demás es lo más conveniente para la vida. Lo mejor es afianzarse en Cristo. Lo mejor es afianzarse en algo firme, perdurable, esperanzador, y eso solamente pueden ser las promesas que Jesucristo cumplió Él mismo al resucitar. ¿Cómo es posible que a lo que están anhelando con la mayor intensidad de sus corazones, lo tengan enfrente y no sean capaces de verlo? Jesucristo. Están llenos de temor. Su falta de pericia, el hacer un lado su consejo, los mantiene de alguna forma embotados, los incapacita para poder percibir que en medio de su dolor, de su tragedia, de su confusión, de su incertidumbre, de su desesperanza, Jesús está cerca. El dolor nos hace a veces creer que estamos solos, cuando en realidad no lo estamos. Jesucristo está cerca, y mucho más de lo que a veces pretendemos o esperamos. Mantener poco o nulo cuidado sobre las ideas, palabras y pensamientos que alimentan la mente y el corazón
generalmente lleva a reaccionar con duda, con desesperanza, confunde, aleja, priva. De hecho, ¿sabe? Hay una característica o una reacción que tenían la mayor parte de los discípulos: tristes y pasivos. Perdonen, dos. Jesús les pregunta en el versículo 17. La Reina Valera 60 traduce pláticas, pero en el griego es logos. Logos generalmente se traduce como palabras. De acuerdo al contexto, es la palabra de Dios o es la palabra que se intercambia en una comunicación. Jesús en realidad les está preguntando ¿qué palabras son estas que se intercambian uno al otro? ¿Qué palabras se están dando el uno al otro o alimentando el uno al otro mientras van de rumbo a casa? Mientras están caminando, mientras siguen viviendo, ¿a qué le están dando vuelta? Lo voy a decir en términos más contemporáneos. ¿Con qué llenan su mente y su corazón mientras viven? ¿Cómo viven de acuerdo a lo que piensan? De alguna forma Jesús les está diciendo, y luego les hace la pregunta final: ¿por qué están tristes? Están tristes por lo que le dan vueltas a la cabeza, por la forma en que están pensando, por aquello con lo que se alimentan, le llevan la tristeza. La pregunta de alguna forma los confronta y les dice: ustedes están tristes por lo que están alimentando en cuestión de pensamiento. Las palabras que están comiendo y dándole vueltas y plática, en las palabras que se hunden en los pensamientos en los que ustedes viven, a los que le dan vueltas y una y otra vez, eso los tiene tristes. ¿Por qué están tristes?, les pregunta. Ellos responden, Cleofas, de hecho, dice el escritor bíblico. Mire qué dice el escritor, Salmo 139, versos 23 y 24. Leo desde la Reina Valera en su revisión 1960. Dice el salmista, y esta es una de las oraciones que deberíamos hacer antes de iniciar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, examíname, ayúdame, Señor, a ver dónde estoy depositando mi corazón. Hay gente que lo tiene todo para poder continuar, pero aquí está el problema a veces. Le da vueltas a su pasado, se lamenta, sigue esclavizado, como dijera alguna de las mujeres que contó su testimonio, que dio contó su testimonio respecto a lo que fue el maltrato que sufrió en un campo de exterminio. Que ella dijo: yo tuve compañeros que lograron salir de esos campos, pero aquí nunca salieron. Aquí siempre vivieron, dice, como si todavía estuvieran en el campo. Aun cuando nos libertaron, dice, ellos vivieron el resto de sus vidas sometidos aún aquí, sufriendo en libertad. Eso hacen los pensamientos. Hay gente que nunca sale de su pasado, que siempre lo revive y lo revive para traer dolor. Hay una sola forma en la cual el pasado puede dejar de doler: cuando uno le entrega a Jesucristo eso. Cuando uno aprende a ver, Señor, lo que viví, ¿para qué sirve? ¿Dónde estabas tú en lo que viví? ¿Cómo puedo superar eso, Señor? Ayúdame a cambiar estos pensamientos. Por eso dice el salmista: revísame a profundidad, ponme a prueba. Y si hay algo en mí que me está llevando por un mal camino, me está llevando a la tristeza, a la confusión, llévame por un camino que no sea ese. Cambia mi camino. Eso es lo que dice el salmista. Segundo paso a través del cual podemos comenzar de nuevo: renovar la mente mediante las Escrituras. Jesús dice: si ya identificaste dónde está el problema, qué te trae problema, es hora de reemplazarlo. No es quedarse ahí, es desecharlo. Y no solo se desechan las cosas, se desecha y se renueva con algo. No es un vacío, es quitar algo para poner otra cosa mucho mejor. ¿Y qué mejor que la palabra? Esos dos discípulos, si usted sigue leyendo el pasaje, cuando le dicen a Jesucristo todo lo que según había acontecido, voy a leer el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo:
Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que Jesús empieza a hacer a partir de los versículos que siguen no es otra cosa que a restaurar, a reafirmar, a corregir lo que ellos piensan. ¿Cómo lo hace? Usa la palabra, usa la escritura. A través del Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, Jesucristo corrige el pensamiento de aquellas personas que estaban sumidas en la tristeza y la confusión. Aquellos que estaban llenos de incertidumbre, que vivían un presente desesperanzador a causa de todo lo que habían pasado. Jesús les dice, tienen que renovar su perspectiva. No pueden iniciar el día de hoy de esa forma. Y no van a poder continuar si mantienen lo viejo que les está haciendo daño. Hay que renovar. ¿Cómo se renueva? A través de la Escritura. Pero hay algo interesante. Antes de que usted llegue a la Escritura, Dios se manifiesta a través de señales en la vida. Jesucristo, dice el escritor bíblico, que se acerca a los dos y ni cuenta se dan. Primera señal. La segunda señal que habían tenido era el reporte de las mujeres. Segunda señal. ¿Cuál es la tercera señal? La tercera señal es precisamente, dice que ellos habían enterado de que otros habían visto a Jesucristo, en particular Pedro. En Juan se cuenta que cuando las mujeres llegan y dan su reporte de que habían visto a Jesucristo, corren, dice Pedro y Juan, al sepulcro. Y cuando llegan, encuentran tal cual dijeron las mujeres, la piedra a un lado, con la tumba abierta, vacía por cierto, los lienzos de Jesucristo en forma, doblados de tal manera que no se ve que se hayan utilizado en una persona. Eso lo ven ellos, estos se enteran de todo eso, pero ellos dicen, como del versículo 21 al 24 encuentra usted eso, ellos dicen, no creemos eso. ¿Sabe que Dios siempre cuando quiere hablar, quiere corregir, quiere llenar de esperanza, generalmente se manifiesta a través de señales? Da indicios, como las señales de tránsito, están al frente para advertirnos, para alentarnos, para anticiparnos las cosas. Hay que prestar atención a las señales. Mientras los discípulos iban de camino en Emaús, Jesús resucitado, lo que según ellos estaban esperando se acerca a ellos y ni cuenta se dan. Cuando uno no tiene enfocados los ojos en Cristo es difícil. Usted no puede reconocer a alguien quien no conoce, a menos que Él se identifique frente a usted y a menos que usted esté familiarizado con Él. Le ha tocado, me imagino, en alguna ocasión ir a recoger a alguien que usted no conoce, pero hoy día a través de los medios que tenemos le pueden mandar por lo menos una foto y decirle, te pido un favor, ve a recoger a fulano, y le mandan la foto y le dicen, este es fulano, para que lo reconozcas. Pero ¿cómo se le hacía antes, que no había fotos y que por teléfono era todo? Tenían que describirnos cómo era la persona para poder ir por él. Mira, ¿sabes qué es así? De tez tal, chaparrito, gordito, va a venir vestido de esta manera. Y a través de esa forma nosotros teníamos que identificar quién era. Si uno no pasa el tiempo suficiente, ni se llena o se informa de modo adecuado, ¿cómo va a reconocer uno a la persona? El escritor, verso 16, es claro en decir, los ojos de ellos, los ojos es una forma figurativa de decir que su capacidad mental no estaba en condiciones de poder identificar y conocer a Jesucristo. Dice, porque los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban tan sumidos en sí mismos, absortos en su tristeza, que no tenían cabeza para nada más. ¿Le ha pasado eso en alguna ocasión? Que es tan doloroso, tan difícil lo que vive, que siente usted que no tiene cabeza para las demás situaciones. Eso pasa generalmente cuando uno enfrenta quizás la experiencia más cruda que le puede tocar a uno en la vida, perder a un familiar. En los momentos cuando uno pierde al familiar, ¿sabe qué? Parece que se le olvida todo a uno. Todo lo que uno sabe parece como que si se desvaneciera y queda uno solo con la situación frente a sus ojos. Y aunque trate uno de hacer el mayor esfuerzo por uno mismo, es muy complicado sobrellevar una circunstancia de esa, a menos que haya otra mano tendiéndose a uno para poder ayudarnos a transcurrir ese momento. Estos dos discípulos están en la misma circunstancia, absortos, sumidos, ensimismados en sí mismos, es decir, absorbidos totalmente por su dolor.
que cuando Jesús mismo resucitado se acerca, por quien están llorando se acerca y no lo pueden apreciar, no lo reconocieron, dice el escritor. Esa es la primera señal. ¿Cuántas veces Jesucristo no ha estado cerca de nuestras vidas? Pero nosotros, por estar mirando más el dolor y la angustia, no le damos crédito a Jesucristo. No nos enfocamos en Él. Y no solo eso, dice el escritor bíblico que ellos pasaron por alto, ellos mismos le dicen a Jesucristo: ya nos dijeron que no está en la tumba, pero nosotros no creemos que Él haya resucitado. Y están hablando con Él. ¿Cómo pueden tener frente a sus ojos a lo que tanto anhelan y no verlo? Cuando uno tiene la mente llena de otras cosas que no son Jesucristo. Cuando uno tiene llena la mente y el corazón de lo que no es la palabra de Dios. Alimentar la mente de las Escrituras ayuda a distinguir y conocer a Jesucristo. Ayuda a ver dónde está Jesús cuando más lo necesitamos. Nos ayuda a ver dónde está Jesucristo cuando más sufrimos. Eso es uno de los aspectos de la Escritura. La Escritura renueva nuestra perspectiva, o como ha dicho el canto, renueva nuestro ser. Por nosotros mismos no podemos contemplar a Dios a menos que Dios nos dé indicios de dónde Él está trabajando, qué es lo que está haciendo y de qué forma se acerca a nosotros. La insensatez y la desorientación, eso significa también el versículo 16. Cuando el versículo 16 dice que ellos estaban velados, esa palabrita velado significa en dos aspectos. Jesús les dice en el verso 25, insensatos y tardos de corazón. Por cierto, eso de tardos de corazón no está diciendo que sean lentos para aprender. Lo que está diciendo es que debido a su falta de sabiduría, de buen juicio, eso es insensatez en el concepto bíblico, su falta de juicio, de sabiduría, de buenas palabras, les hace incapaces de orientarse adecuadamente. Eso es ser tardos de corazón. La expresión tardos de corazón es no tener la suficiente pericia para utilizar algo bueno para que en favor nuestro, de tal forma que beneficie tu caminar. Eso les está diciendo Jesucristo. Están embotados, ensimismados, tan hundidos en su dolor y en su angustia que les causa una desorientación. No les permite ver con claridad. Pero miren cómo Jesús los reorienta. Ante nuestro dolor y tristeza que podamos experimentar en los momentos más difíciles, Jesucristo sabe cómo traer de vuelta nuestros pasos hacia Él. Cuando le damos oído, cuando lo escuchamos, cuando le damos crédito a sus palabras, es decir, la importancia que amerita, Él reorienta nuestros pasos. El dolor, el desánimo y la tristeza, hay una sola forma de enfrentarlos de forma efectiva y eficiente: a través de lo que Jesús diga, a través de sus palabras. No hay otra forma de... ¿Cómo ha encontrado usted la mayor esperanza de su vida en los momentos más difíciles? Fuera de la palabra nunca lo he encontrado. Solo a través de la palabra podemos enfrentar momentos tan difíciles. La palabra nos da la capacidad para poder emprender un nuevo rumbo, aún con un pasado difícil, aún con un pasado desesperanzador. La única manera de poder seguir adelante es tener buenos cimientos. Y los únicos cimientos firmes vienen de la palabra de Dios. Vienen de las Escrituras. Las Escrituras pueden renovar la mente y la conducta del ser humano desde lo más profundo de ella. ¿Y sabe qué? Llévanos por un buen camino. El salmista lo dice de esta forma, Salmo 19:7. Leo desde la Reina Valera en su revisión 1960. La ley de Jehová, que se refiere a la Escritura, gran parte del Antiguo Testamento, es perfecta, es decir, no tiene falla. No hierra, es como una plomada, establece un buen límite, una buena medida. Si tú confías en eso, no se va a enchuecar nada, todo va a salir derecho, recto, bueno, adecuado. La ley de Jehová es perfecta y hace lo que nadie más puede hacer: transformar a un ser humano, transformar y renovar su mente. Eso significa que convierte la totalidad del ser. Para el judío, el concepto de alma, el nefesh en hebreo, es la totalidad del ser. ¿Quién puede renovarme? ¿Quién puede hacerme distinto frente al día de hoy para que yo pueda emprender un nuevo camino? Solo la palabra de Dios. Solo Dios puede convertir la totalidad de lo que soy de tal forma
que siendo yo una persona insensata, desorientada, pueda ser una persona sabia con un buen rumbo. Eso dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que transforma todo el ser. El testimonio de Jehová es la misma cosa, es la escritura, es tan confiable, puede usted poner sus ojos a ciegas en ella, que lo vuelve a usted de una persona que no conoce a Dios, que no vive bien, lo hace conocer a Dios y tomar las mejores decisiones para su rumbo de vida. Hace sabio al sencillo. Sencillo es otra forma de decir ignorante. Todos somos ignorantes, diría Sor Juana Inés de la Cruz. Todos ignoramos algo. Ella le preguntaron una vez, ¿para qué estudias tanto? Ella dijo, yo estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Esa es la realidad de nuestras vidas en cuestión de conocer a Dios. Todos somos ignorantes en ese aspecto. Necesitamos que Dios corrija, instruya nuestras vidas de tal manera que el rumbo pueda ser transformado. ¿Cómo empezamos de nuevo? Empezamos de nuevo cuando identificamos cuál es el lastre de nuestro pasado, qué precio nos está haciendo o qué factura estamos pagando a costa de cómo estamos aferrados, de qué manera estamos alimentando nuestras mentes. Pero no solo eso, tenemos que saber, una vez que identifiquemos, necesitamos aplicar la medicina a eso. Y la mejor medicina es conocer a Dios. La mejor medicina es su palabra. La tercera acción a través de la cual vamos a empezar de nuevo, o podemos empezar de nuevo, tiene que ver con buscar mayor comunión con Dios. Entre más conozca a Dios, más voy a poder sobrellevar lo que yo viva. Dios es la fortaleza que necesitamos. Dicen los salmistas, lo describen con varios títulos: castillo, roca fuerte, mi refugio. No lo dicen en un tono meramente poético. Lo dicen desde la experiencia que ellos tuvieron, momentos tan difíciles. Nos dicen, Dios es confiable en los momentos difíciles. Eso nos están diciendo a través de esas imágenes de castillos, rocas y demás. Nos dicen, puedes confiar en Dios, que cuando vivas la mayor tragedia de tu vida, Dios puede darte la fortaleza y la firmeza para aún aguantar los embates de las mayores tormentas que puedas vivir. Eso es lo que están diciendo. Algo que tenemos que tener en cuenta, que el escritor bíblico reafirma en este pasaje de Lucas, del versículo 28 al 35, en realidad todos los del 13 al 35, podemos buscar tener comunión con Dios porque Jesucristo es el primero que tomó el primer paso para hacerlo. Usted puede conocer a Dios porque Dios se dio a conocer ya, porque Dios se acercó al hombre. Jesús quiere ser hallado. Dice el texto bíblico, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es como las preinscripciones. Si usted trata de hacerlo después, ya no hay posibilidad. Diría, estamos en tiempo de preinscripción e inscripción después. Es decir, hay oportunidad. Pero una vez que se cierre esa oportunidad, ya no va a haber forma. Jesús dice, o el Antiguo Testamento dice, que es buen tiempo el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía tiene las puertas abiertas y todavía se deja encontrar. Porque va a llegar el día en el que Jesús diga, cierren las puertas y no más. El que podía ser encontrado ya no se va a hallar. Y cuando eso suceda, ahí sí va a ser la verdadera tragedia de todos aquellos quienes no acudieron a aquel que les tendió la mano, al juez. Debemos entender algo. Todos les he dicho en alguna ocasión cuando estuvimos estudiando Juan, todos tenemos una deuda con Dios y tenemos una demanda de juicio legal. La ofensa que hemos hecho de mentir, robar, inmoralidad y todos estos aspectos nos han generado una deuda con la ley porque hemos roto leyes divinas. El juez nos ha dictaminado que somos culpables y ha dado la sentencia, pero antes de que él se suba al estrado para hacer válida la sentencia, ¿sabe qué? Ha bajado del estrado, ha venido a nosotros y nos ha dicho, quiero llegar a un arreglo contigo. Tengo toda la evidencia, aún el juicio de sentencia en contra tuya, pero te ofrezco la posibilidad de que yo cubra la deuda y tú, aún siendo culpable, te voy a declarar inocente. ¿Qué tienes que hacer? Únicamente confiar en Jesucristo. Si no lo hacemos, somos culpables y vamos a recibir la totalidad de esa sentencia. Si no reconciliamos con Dios, entonces vamos a recibir su gracia y su favor, inmerecida por cierto, a través de la cual podemos nosotros cosechar lo que la Escritura va a decir como la vida eterna. Jesús quiere ser hallado.
digno de resaltar es que es Jesús quien toma la iniciativa. No son aquellos 2 discípulos que van a Jesucristo, Jesús va a ellos. Eso es lo que tenemos que tener como esperanza. ¿Dónde está a estas alturas de su vida respecto a Dios? ¿Qué tan lejos está de Dios? Si usted es oveja de Dios, si usted se presenta delante de Dios, venir hoy, el día de hoy, yo espero que haya venido con la intención de querer renovar su vida, de querer ser distinto. Ninguno de nosotros le puede ofrecer eso excepto uno, solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios le puede ofrecer a usted la oportunidad de iniciar una nueva vida, de iniciar algo distinto, de emprender un camino en el cual usted coseche resultados distintos. ¿Cómo? Bien dijo Albert Einstein, ¿quieres cosechar resultados distintos? No haga lo mismo. ¿Quiere usted cosechar una buena vida? No viva de la misma manera que quizás le ha traído malos resultados. Viva de forma distinta. Y la mejor manera de hacerlo es buscar a Dios. Los que ya lo conocemos es seguir buscando y con mayor ahínco, con mayor dedicación. Jesús se acerca, no nosotros nos acercamos. Jesús dijo, no ustedes me eligieron, yo los elegí a ustedes. No nosotros lo buscamos, Él nos buscó primero. Él dijo, vino a buscar y a salvar lo perdido. Leímos la semana pasada cuando explicamos sobre Zaqueo. No nosotros buscamos a Jesús, Él nos encontró. Él vino hasta donde estábamos nosotros, aun cuando ellos estaban confundidos, desconsolados, desanimados y tristes. Eso no fue impedimento para que Dios se acercara a ellos. Dicen por ahí que las lágrimas atraen a Dios, y más cuando elevamos una oración. Por eso dice el salmista, al corazón contrito, dolido, angustiado, pero que se acerca y pide ayuda a Dios, dice, tú no lo desprecias. Jesús va a decir, todo el que el Padre trae a mí, yo no lo echo fuera. Lo recibe con un tono tierno y amoroso. Jesús, cual buen pastor, buscó a sus ovejas heridas, a estos 2, a los 11 restantes. Los cargó en sus brazos con ternura y fue curando cada uno de los aspectos. Él sabía que necesitaban seres llenos de esperanza otra vez. Él midió y supo que en la circunstancia que estaban viviendo era tan difícil. A María le había dicho el ángel que una espada le iba a atravesar el corazón. ¿Qué estaba diciéndole el ángel cuando anunció el nacimiento de Jesucristo? Estaba hablando de este momento preciso cuando Jesús fue llevado a la cruz, cuando lo vieron morir de la forma tan vil. A la persona que mayor bien le había hecho a Israel, la trataron de la forma tan despreciable y le dieron la peor muerte de un criminal, la cruz romana. Pero es interesante ver cómo Dios convirtió el símbolo de mayor desdicha en el de mayor esperanza. A través de la resurrección, aquel objeto desdichado como fue la cruz romana, se convirtió en el mayor símbolo de esperanza, porque Dios lo transformó. Dios pudo renovar la vida de aquellos hombres porque se manifestó a ellos. No ellos lo buscaron, aún desorientados y tristes, aún llenos de pensamientos negativos. Dios se acercó a ellos a través de Jesucristo resucitado. La resurrección, el Cristo resucitado, hace totalmente distinto cualquier pasado desdichado que se haya tenido. Con el Cristo resucitado hay nueva esperanza de vida para el presente. Hay esperanza, no es el final. Decía, cuán gloriosa será la mañana, cantábamos. Sí, va a ser gloriosa. Este año, este día, puede ser el inicio de esa mañana gloriosa. ¿Cuándo? Dice, cuando Cristo, el Rey de Gloria, venga por nosotros, ese va a ser el mejor día. Dice, ahí no habrá ni necesidad del sol, de su calor, pero tampoco habrá llanto, no habrá más dolor. Todo lo que hemos lamentado aquí con el Cristo resucitado, tenemos la mayor esperanza frente a nuestros ojos. Si queremos que la muerte sea la mayor ganancia de nuestras vidas, va a decir el apóstol Pablo, entonces vivamos para Cristo. Solo aquel que ve la muerte como la mayor desdicha significa que no está viviendo para Cristo. Pablo pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quiere ver usted la muerte como ganancia? ¿Quiere ver usted los momentos más difíciles de esta vida como ganancia? Necesita a Jesucristo. Se necesita confiar en Jesucristo, se necesita buscar a Jesucristo. Y para ello implica agendar en nuestro tiempo, agendar tiempo para Cristo.
Entre todos los propósitos, si usted acostumbra a hacerlo, cada inicio de año, tanto evaluar y establecer nuevos propósitos, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Ha determinado invertir tiempo para Dios? Yo sé que quizás en su rubro profesional usted tiene un tiempo, quizás en su calendario, no, pues tal fecha voy a tener cursos de actualización, de mejora o no sé cómo le llamen, pero ¿tiene tiempo agendado para Dios? Entre su agenda, ¿tiene un lugar para Dios? Le recomiendo, si usted es cristiano, eso es algo que diría ni debiera faltar. Sería una ofensa mayor para su propia vida y un perjurio que usted no tiene idea, el no invertir el tiempo con aquel que ha, de alguna forma, abierto las puertas y ha ofrecido su amor, su gracia, su poder para que usted pueda caminar en esta vida hasta el día que se encuentre con Él. Algo que debemos entender, versículo 28, mire cómo dice: llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba más lejos, verso 29. Los 2 discípulos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué está diciendo el escritor? Está diciendo lo siguiente: Jesús puede estar cerca de nosotros, pero no nos va a forzar a pasar tiempo con Él. Eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Él no entra a un hogar ni a una vida donde no se le requiere. En una vida que no le dedica tiempo, que no le va a dar el grado de importancia que Él amerita, invite a usted a uno de sus jefes y trátelo como cualquier otro, diría, y trátelo menos de lo que realmente es y vea cómo se va a sentir. Ninguna persona va a admitir que usted lo lleve a su casa y lo deje ahí botado y no lo trate como buen anfitrión. Imagínese decirle a Dios: entra a mi vida, y dejarlo ahí solo, y uno querer hacer sus cosas y olvidarse del invitado, no del invitado en nuestro caso, del Señor de la vida. Él no forza a nadie. Tenemos que elegir pasar tiempo con Dios. Por eso le dije al inicio, hay que agendar tiempo. El tiempo nosotros se nos invita voluntariamente y de buena gana a decirle a Jesucristo: quédate con nosotros, Señor Jesucristo. Hay que invocar. Cuando los discípulos le dicen, le obligan, otra traducción dice que le insisten. La insistencia, invocar a Jesucristo. Yo le he dicho algo: algunos cantos que a veces entonamos son invocaciones. Yo no sé si usted lo ha considerado, pero cuando le decimos a Dios que se manifieste, que venga, que reside en mi vida, te entrego mi vida, me rindo a ti. Hay cantos cuyas letras son invocaciones. Y cuando se invita a Dios, Dios no toma a la ligera una invitación. Él lo considera algo, diría, serio. Si la invitación es sincera, Dios se manifiesta en la vida, como lo hizo con aquellos 2 discípulos. Hay que rogar con insistencia. ¿Cuál debe ser nuestro ruego? No pases de largo, Señor. Quédate en esta casa. Quédate aquí con nosotros. Hay que sentarse a la mesa con Jesús. Dice el escritor bíblico, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, recuerde que comer para un judío es comunión. Invite a Jesucristo, tenga comunión con Jesucristo. Se sientan a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: culturalmente hablando, para un judío, invitar a alguien y darle el lugar de honor, que él se encargue de repartir la comida, en este caso el partir el pan, aparte que era un indicio de lo que iba a venir como mandato de la Santa Cena, que nosotros le llamamos, el partir el pan, que el anfitrión, diría que el invitado lo hiciera, significa que se le estaba otorgando un grado de importancia y de valor. Decirle: te invitamos, pero te damos el mayor lugar de importancia. Te cedemos la oportunidad de que seas tú. Ponemos todo en tus manos y que en tus manos bendigas lo que nos ofreces. Bendice lo que ponemos en tus manos. Te damos el grado de importancia que ameritas. Dicho de otra forma, cuando invitemos a Jesucristo a nuestras casas,
Démosle el grado de importancia que Él amerita. Pongamos todo en sus manos para que Él lo bendiga y nos regrese lo que ponemos en sus manos. Solo así vamos a recibir la dicha y la gratitud de, al invertir tiempo de comunión con Él, nuestros ojos van a ser abiertos y le vamos a reconocer mejor de lo que lo habíamos conocido. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo se abren nuestros ojos? ¿Y cómo reconocemos mejor a Jesucristo? Cuando abandonamos el pasado, cuando llenamos nuestra mente de sus palabras y cuando le damos el tiempo de importancia que Él amerita. Voy concluyendo con esto. Salmo 105, verso 4, Nueva Traducción Viviente. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Termino con esto. Cuando estemos confundidos con dudas y problemas, Jesucristo vendrá a nuestro encuentro. Y sabemos que podemos acudir a Él y que hallaremos la ayuda más oportuna, porque cual buen pastor nos tomará en sus brazos, nos cargará, nos vendará, nos curará y nos permitirá seguir adelante. Jesús es la única esperanza para que iniciemos de nuevo. Concluyo con esta porción del texto, Lucas 24, 29. Que nuestro ruego al Señor en este año y cada día que transcurra sea: quédate con nosotros, Señor Jesús. Le invito a ponerse sobre sus pies. ¿Cómo empezar de nuevo? Limpie su mente. Identifique aquellos pensamientos tóxicos, perjudiciales, aquellos pensamientos que únicamente le han estimulado quizás ira, enojo, resentimiento, deseos de venganza, amargura. Identifique qué tanto ha alimentado su mente y su corazón. Si ha identificado algo que le ha estado perjudicando, no solo el año que transcurrió, sino gran parte de su vida, ¿qué le parece si le da la oportunidad a la Escritura, a las palabras y promesas de Dios? Dios le invita a dejar ese pasado dañino. Dios no quiere eso para su vida. Dios le ofrece una nueva vida, una nueva esperanza. No es negar las circunstancias, es asumirlas con valor. No es luchar solo, es luchar con Dios. Dios va a luchar a nuestra par. Dios nos va a ayudar, va a reorientar nuestros pasos, va a limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Si no tenemos fuerza, nos va a renovar las fuerzas. Si sentimos que no podemos caminar más, Él nos va a tomar en sus brazos, cual oveja pequeña, como dice el salmista, y como ha dicho en la parábola de la oveja perdida. Cuando nos encuentre, no nos va a dejar tirados. Pero tenemos que decirle: Señor, entra a mi casa y quédate conmigo. Señor, ven a mi encuentro, sálvame, ayúdame, porque me hundo, Señor. No sé cómo salir de esto. Pienso que no hay mayor futuro para mí. Ni siquiera el presente que me regalas me resulta grato, porque vivo sumido en dolor y tristeza, porque vivo sumido en incertidumbre y confusión. Mas vengo a ti, Señor Jesucristo, y te suplico: renueva, cambia y redirige mis pies por un camino que sea de esperanza, de paz, de tranquilidad. Señor, estamos delante de ti. Tú eres bueno y maravilloso y nos brindas la oportunidad de poder iniciar de nuevo. Sin importar qué hayamos vivido o qué estemos viviendo, tú nos ofreces la posibilidad, a través de tu amor, de tu fuerza, de tu poder. Tú resucitaste para darnos nueva vida. Tú asumiste nuestra culpa y todos nuestros pecados en la cruz. Ello establece para nosotros una nueva oportunidad de poder iniciar cada día que tú nos concedas. Si hemos vivido alguna circunstancia que nos tiene, al igual que tus discípulos en aquella ocasión, tristes, desamparados, desilusionados, frustrados o confundidos, llenos de tristeza, quizás pasivos, Señor, te suplicamos que nos ayudes. A veces no sabemos cómo salir de donde estamos. A veces sentimos que son las cargas tan pesadas que no podemos continuar más. Venimos delante de ti a suplicarte. Rompe nuestras cadenas, líbranos de esa esclavitud quizás en la que vivimos, Padre, de esa amargura, de ese dolor, de ese resentimiento, de todo aquello perjudicial que pudiera estar siendo un lastre en nuestras vidas presentes y que no nos permita, Señor, contemplar con esperanza el día de mañana,
Ayúdanos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a aquello que permitimos como pensamiento, creencia o ideas en nuestras mentes, en nuestras vidas. Ayúdanos a elegir siempre solo aquello que traiga buen fruto, oh Dios, a cada uno de los días que tú nos concedes de vida. Ayúdanos a rectificar nuestros pasos. Si hay algo que nos esté alejando de ti o nos esté haciendo ser desconsiderados, oh Dios, de tu presencia, si como aquellos discípulos estamos tan embotados, es decir, tan sumidos en cosas que nos impiden ver que tú estás cerca, que estás obrando, que tiendes tu mano para ayudarnos, ayúdanos a contemplarte. Así como abriste sus ojos, te suplicamos que abran nuestros ojos, que a través de tu palabra, cuando nos acerquemos a ti, podamos conocerte mucho mejor, ver quién eres y entregarte nuestra confianza, entregarte nuestro hogar. Que así como aquellos discípulos le insistieron en que tú te quedaras con ellos, que así nuestro corazón, oh Dios, determine de buena voluntad poder pasar tiempo contigo, darte el mejor tiempo de nuestras vidas, poner absolutamente todo en tus manos y decirte: quédate, Señor, con nosotros, quédate en mi vida, Señor. No pases de largo. Te suplicamos, Padre, que seas tú quien dirija nuestros pasos, nos ayude y que nos permita, oh Dios, seguir caminando. Llena de esperanza nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo de antemano que en ti podemos tener nuevas esperanzas, que no hay nada ni nadie que nos pueda alejar de ti, Señor, y que contigo los días pueden ser mejores aún en medio de las más grandes tormentas. Tú vas a ser siempre nuestra calma y nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza, por lo cual bendecimos tu nombre y agradecemos que estés en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Gracias porque contigo podemos iniciar cada día con la esperanza de saber, como ha dicho el canto que hemos entonado, que siempre nos vas a guiar, que siempre vas a estar con nosotros. Bendito sea tu nombre por eso. En Jesucristo, amén. Dios les bendiga.